Buenos días con todos, con todas. Un saludo muy cordial a los representantes de los medios de comunicación, a los funcionarios del Ministerio. El día de hoy hemos convocado a una rueda de prensa para conocer de primera mano nuestra opinión sobre el informe de la Comisión Ocasional AMPETA, que viene trabajando desde el inicio de esta legislatura en los temas de prevención, sanción, estipulación, informes políticos sobre los temas relacionados con la violencia sexual en nuestro país. En general, desde el inicio de la conformación de esta comisión, nosotros saludamos la conformación de esta comisión. En una primera instancia, yo le envié una carta pública al anterior presidente de la Asamblea Nacional, donde saludábamos la iniciativa de generar un proceso de fiscalización, de rendición de cuentas y control político sobre los temas de violencia sexual que han azotado a la sociedad ecuatoriana y al sistema educativo en general. En esta ocasión yo le envié una carta al presidente de la Asamblea y a la presidenta de la Comisión AMPETA, la doctora Silvia Salgado, pidiendo nuestra comparecencia como funcionarios del Ministerio de Educación para señalar todas las acciones que veníamos desarrollando desde el primer día de nuestra gestión. Yo quiero recordar a la ciudadanía que nosotros nos planteamos 3 elementos fuertes de acción apenas llegamos al Ministerio de Educación. Por un lado, mejorar la calidad de nuestro sistema de educación; de otro lado, seguir trabajando en los temas de inversión en infraestructura educativa; y un tercer eje, quizás inédito en política pública en el Ecuador, pero sobre el cual nosotros pusimos un énfasis sumamente fuerte desde el inicio de la gestión: una política de educación que se sustente en derechos, en los derechos de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, y en general que tengamos una estrategia de cero tolerancia, de no a la impunidad en el sistema educativo ecuatoriano. La Comisión AMPETA comenzó a trabajar, tuvimos unas comparecencias públicas en esa comisión y hay un informe final que presentó la Comisión AMPETA la semana pasada. Yo quisiera empezar reconociendo todo el trabajo legislativo que ha hecho la Comisión, y en nuestro caso creo que el informe valida el camino que inició el actual Ministerio de Educación para identificar, desterrar y sancionar todo tipo de violencia contra nuestra niñez y adolescencia. En esencia, nosotros nos hemos propuesto y nos hemos planteado una campaña que se llama Más Unidos, Más Protegidos, que en realidad es una estrategia de acción para enfrentar los temas de violencia sexual en los planteles educativos. Esta estrategia Más Unidos, Más Protegidos tiene 5 componentes. Por un lado, evidenciar y transparentar la información relacionada con los casos de violencia sexual en los planteles educativos. Creo que en este momento tenemos ya una base de datos consistente, no cerrada, porque los casos se van presentando lastimosamente día a día, y muchos de los casos son un arrastre del pasado. El momento que se genera una cultura de destapar la violencia sexual en nuestro país, esto va aparejado también con un aumento de los tipos y de las sanciones y también de las denuncias que ocurren dentro del sistema educativo. De otro lado, un segundo elemento que nos planteamos de forma absolutamente categórica fue contar con políticas claras de restitución de derechos para nuestra niñez y fundamentalmente nuestras familias que han sido vulneradas o afectadas por estos execrables hechos. Una tercera estrategia indudablemente está centrada en la sanción en el ámbito tanto administrativo como en el ámbito penal. Desde esa lógica podemos comprender la acción que hemos venido desarrollando como Ministerio de Educación, primero en generar un recurso que es un recurso jurídicamente extraordinario, que es el recurso de revisión. El recurso de revisión lo que hace es levantar un conjunto de sumarios administrativos que habían sido, en algunos casos, archivados entre el año 2014 y el año 2017,
o en otros casos habían sufrido o tenido unas sanciones absolutamente leves frente a la magnitud de los hechos. La otra estrategia relacionada con la sanción ha sido ir en forma directa a la Fiscalía General del Estado y entregar los sumarios administrativos para que tengan el debido proceso, en este caso incluso sancionatorio desde el ámbito penal, tal como comprende el Código Orgánico Integral Penal. El cuarto elemento de la estrategia está relacionado con los temas de prevención de la violencia sexual en nuestros planteles educativos. En minutos más tarde, a las 9:30, nosotros tenemos aquí en esta misma unidad educativa, la Iliana Espinel, una rueda de prensa, un acto público para mostrar un conjunto de elementos preventivos que estamos desarrollando con la cooperación internacional y concretamente con una oficina de Naciones Unidas que es UNICEF, para generar todos los aspectos de prevención. Pero no es lo único, estamos trabajando en los currículums, estamos trabajando en los mensajes comunicacionales a toda la sociedad, en generar esa corresponsabilidad que debe haber para enfrentar en forma conjunta, en forma decidida, todos los temas de violencia sexual. Por último, la quinta estrategia ha estado focalizada en generar una acción de Estado, una acción contundente de Estado para enfrentar los temas de violencia sexual. Se ha conformado una comisión interinstitucional de alto nivel, donde están todas las funciones del Estado, es decir, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, órganos del Ejecutivo, el Ministerio de Salud, Senacid, evidentemente el Ministerio de Educación, las Defensorías del Pueblo y la Defensoría Ciudadana, entre otras instituciones relevantes, la propia Comisión Ampetra de la Asamblea Nacional, para enfrentar en forma decidida los temas de violencia sexual. El informe de la Comisión Ampetra es un informe público. Yo le invito a toda la ciudadanía a leer. Es un informe corto, sucinto, de cerca de 60 páginas. El informe final termina con un conjunto de recomendaciones para las autoridades educativas que nosotros las vamos a acoger inmediatamente. De hecho, no solo que las vamos a acoger inmediatamente, sino que muchas de las recomendaciones que se plantean en el informe de la Comisión Ampetra, nosotros ya venimos trabajando, ya venimos actuando tanto en el ámbito normativo, disciplinario, como en el ámbito preventivo. De esta manera, yo creo que el informe reconoce positivamente un trabajo que hemos venido desarrollando con el Ministerio de Educación y nuestra convicción absoluta de seguir en la misma línea, de seguir trabajando con la misma dedicación, con el mismo responsabilidad para enfrentar un tema que ha sacudido a la sociedad ecuatoriana y sobre el cual es necesario que todos actuemos de forma responsable. Muchas de las tipologías de violencia, como seguramente luego podemos desarrollar más extensamente en las preguntas, no solo ocurren dentro del sistema educativo, ocurren también fuera del sistema educativo. Por lo tanto, no solo es una tarea que hay que enfrentarle desde las políticas educativas o de las políticas de prevención, sino como una política de Estado y finalmente con un aporte absoluto y un comprometimiento total desde la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias por su comparecencia y quedamos abiertos a cualquier pregunta. Sí. En ese orden, señor ministro, muchas gracias. Tenemos el registro del orden conforme se van a realizar las inquietudes de nuestra prensa local. Tenemos a Telerama con Marta Navarrete. Ministro, buenos días. Además de realizar los nuevos administrativos que usted acaba de mencionar, quisiéramos saber si se van a seguir realizando los cargos directivos de los establecimientos educativos y cuáles son los resultados de las pruebas psicométricas que se van a realizar en el sector. Bien, vamos a ir respondiendo. Aquí me acompaña todo el equipo que tiene relación de una u otra manera con los temas que estamos tratando en el Ministerio de Educación. En este caso yo le voy a responder a sus dos preguntas. Las pruebas psicométricas nosotros las planteamos para el primer trimestre de este año. Estamos terminando el mes de marzo y queremos concluir ya con el proceso adecuado para estas pruebas que son de obligación para todo el sistema educativo. En este caso, tanto para la oferta fiscal como la oferta
privada y para la fiscomisional y municipal de nuestro país. Están ya subidos todos los picos al portal nuestro de compras públicas. Se ha hecho todo el proceso para llamar a nuestros proveedores, que van a ser los que finalmente realicen estas pruebas, en la medida que es una prueba tercerizada del Ministerio, y esto va por el camino que nosotros nos trazamos desde el inicio. ¿Su otra pregunta era? Sí, nosotros dijimos que aproximadamente el 50% de los puestos directivos en este momento del sistema educativo son puestos que son ocasionales. Tenemos ya el presupuesto para convocar a concursos meritocráticos para llenar los distintos puestos de directivos, entendiéndose esto como rector, vicerrector, inspectores generales, llenar los puestos que requerimos en los departamentos de consejería estudiantil, justamente para fortalecer los temas preventivos. Tenemos la inquietud de Diario Expreso con Marta Torres. Señor Ministro, buenos días. El informe de la Comisión AMPETRA señala responsabilidades en las administraciones de educación anteriores. Hay cifras, ¿verdad?, de cuántos casos se dieron en aquella época. Mi pregunta concretamente es, señor Ministro, en su administración, en los 8 meses, ¿conocen de algún caso de abuso escolar que se hayan dado? Bueno, primero, en efecto, eso es lo que hace el informe AMPETRA, de la Comisión AMPETRA, diferenciar claramente dos periodos, digamos el periodo anterior al nuestro y las responsabilidades del periodo anterior en este informe, que insisto es un informe público. Quisiera indicar que en efecto nosotros tenemos registradas en este momento 2.673 denuncias en el sistema educativo entre el año 2014 y el año 2018. 1.532 de estas denuncias están localizadas al interior del sistema educativo. Esto no es un promedio simple, digamos, porque es un promedio que refleja toda la estructura de años anteriores, pero son los datos que yo señalaba anteriormente. Un 57% de estas denuncias están localizadas dentro del sistema educativo y un 43% están localizadas fuera del sistema educativo. Sin duda alguna, dada la magnitud de denuncias, esto cubre todos los periodos que estoy señalando, es decir, el corte que tenemos nosotros desde hasta marzo del 2018, e indudablemente hay denuncias dentro de mi periodo de ejercer como ministro de Educación. Lo importante, digamos, además de que aparezcan las denuncias, que creo que deben seguir apareciendo las denuncias, porque muchas incluso se trata de periodos anteriores y esto genera una cultura, digamos, adecuada para generar los mecanismos de la denuncia, que es lo que ocurre en las sociedades donde generalmente se destapan con fuerza este tipo de casos. Creo que lo importante es la actuación por parte de la autoridad pública. En este caso, la actuación está relacionada con la sanción cuando se presentan los casos en los dos niveles, tanto en el ámbito administrativo como llevar estos casos a la Fiscalía General del Estado, y sobre lo cual yo señalaba al inicio de mi intervención que hemos utilizado un recurso jurídico que es un recurso extraordinario, que es el recurso de revisión, con lo cual nosotros nos hemos adentrado en aquellos sumarios administrativos que fueron, por un lado, archivados en el sistema educativo y por otro lado tuvieron sanciones absolutamente leves frente a la magnitud de los hechos. Por ejemplo, una sanción equivalente al 10% del salario mínimo vital, lo cual es inaceptable tratándose de casos de delito sexual. Católica TV, María de los Ángeles Randón. Discúlpame, le voy a dar la palabra también vamos a ir interactuando con los compañeros funcionarios del Ministerio. En este caso le voy a dar la palabra al doctor Marcelo Jaramillo para que por favor pueda ahondar en la pregunta y en el tema jurídico de la señora reportera del Diario Expreso. Preguntas que hayan quedado. Lo que vamos a hacer es yo ir concluyendo algunas de las preguntas y les voy a pedir a los compañeros que tal vez vayan sistematizando algunas preguntas que puedan ser dirigidas a ellos y luego pasemos la información respectiva.
María Los Ángeles Rendón, Católica TV. Buenos días. Se han implementado algunos mecanismos, digamos, filtros, ya sean educativos o psicológicos, para la contratación de nuevos docentes en el sistema educativo ecuatoriano. La primera pregunta. Y la segunda pregunta es si se sabe los casos de abuso sexual durante el periodo que usted está como ministro de Educación, y si han disminuido o aumentado en cuanto al periodo en el cual Augusto Espinosa era ministro de Educación. Bueno, sobre la segunda acabé de contestar. Es lo que exactamente acabé de contestar, señalando que tenemos, acabo de dar los números de las denuncias que tenemos registradas nosotros en el sistema educativo entre el año 2014 y el año 2018. Estas denuncias, digamos, lo que ejemplifican es una cultura de la denuncia, justamente. Entonces, la acción tiene que estar encaminada, digamos, a generar los aspectos de facilitación de la denuncia. Creo que eso es muy importante, y nosotros hemos facilitado la denuncia a través de varios mecanismos. Primero, con la acción mucho más fuerte y oportuna de los departamentos de consejería estudiantil, con una acción mucho más fuerte por parte de los distritos educativos. Hemos habilitado una página web dentro del Ministerio de Educación que está directamente vinculada con el 1-800 para facilitar la cultura de la denuncia. La estadística está ahí, digamos. Es una estadística fehaciente, cierta, no están todos los casos necesariamente. Muchas de las víctimas no denuncian los temas de violencia sexual. Generalmente una sociedad tiene que generar los condicionantes para que se produzca la denuncia en varias magnitudes, no solo en los aspectos de la posibilitación de la denuncia, sino también en los temas relacionados con la no revictimización de los niños, niñas, adolescentes que han sido agredidos. Es decir, que no haya la pregunta reiterativa por parte de personas no especializadas. Para eso estamos trabajando en un protocolo con Naciones Unidas y con la Fiscalía General del Estado, perdón, con el Consejo de la Judicatura del Estado, para generar un solo proceso relacionado con la denuncia educativa. María Fernanda Arriaga, del diario El Telégrafo. Buenos días, ministro. A mí me gustaría centrarme un poco acerca de los test psicométricos. Si bien usted ha dicho que en marzo terminarían de tomarse, hasta ahora, ¿cuántos? Sería el proceso. Bueno, empezaríamos en abril seguramente a tomar el test psicométrico. Recién van a tomarlo entonces. Recién quiere decir en 30 días. Bueno, quería saber obviamente los resultados. No. ¿Y cuántos docentes en total se van a tomar? Porque es obligación dar el test, ¿no? Digamos, para tener una idea, el magisterio ecuatoriano tiene 144.000 docentes. De los 144.000 docentes se calcula que aproximadamente 70.000 docentes que han accedido a través de los concursos meritocráticos de las distintas pruebas Ser Maestro ya han tenido este test psicométrico. Es decir, nosotros ya tenemos una base de datos ahí de los maestros que han dado este test psicométrico. El resto de estos 144.000 son los sobre los cuales nosotros vamos a actuar en una acción coordinada con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación y con una firma, digamos, especializada, que es la que finalmente hará estos test psicométricos con la finalidad de generar los suficientes mecanismos preventivos. De todos modos, yo quiero recordar, a propósito de su pregunta, que yo emití una regulación el año pasado donde dictamino que la aplicación del test psicométrico es de obligación para los planteles también privados, fiscomisionales y municipales de nuestro país. Giovanna Ramos, de Teleamazonas. Buenos días. Ministro, puntualmente usted habló que una de las acciones que está haciendo el Ministerio de Educación es revisar los casos que solo se quedaron en sanciones administrativas e ir directamente a la Fiscalía para buscar acciones. ¿Cuántos casos han sido revisados y cuántos puntualmente ya están en la Fiscalía e iniciaron el trámite? ¿Y cuándo empezaría el concurso de meritocracia para buscar directores y rectores? Bueno, sobre el primer tema, en forma personal, y ya que usted lo dice puntualmente hemos ido a la Fiscalía General del Estado durante 3 ocasiones. Hemos ido por parte acompañados del viceministro, nuestro coordinador jurídico, y hemos dejado 256 sumarios administrativos en la Fiscalía General del Estado. Es decir, el fiscal general del país, el doctor Carlos Vaca,
ha recibido de nuestras manos estos 256 sumarios que fueron archivados o que aparentemente podrían haber tenido procesos negligentes relacionados con la sanción. Les recuerdo que el momento que nosotros vamos y dejamos estos 256 sumarios tienen el carácter de denuncia, es decir, se trata de una denuncia formal que nosotros hemos hecho a la Fiscalía General del Estado para que los estudie, los reabra y eventualmente los sancione si es el caso. Los concursos los vamos a realizar a partir también del mes de abril, durante el primer semestre, para ir dando las plazas que requiere el sistema educativo en los puestos directivos. Julián Young, de Coavisa. Buenos días. Aprovecho para hacer dos preguntas. Uno para el asesor jurídico del Ministerio de cómo será este proceso de seguimiento de las denuncias ya en el ámbito judicial en la Fiscalía. Y la segunda para el ministro, ¿cuál es su opinión referente a la responsabilidad que muestra el informe Petra contra el ex ministro Augusto Espinosa? Puntualmente, ¿qué pasará con esa responsabilidad de acuerdo al criterio que usted maneja? Bueno, yo le respondería esa segunda pregunta y luego le dejamos la primera a nuestro coordinador jurídico, ya que la ha hecho en forma directa. Bueno, el informe de la Comisión AMPETRA, recordemos lo que es una Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional tiene dos atribuciones esenciales en términos de un poder dividido, que es tal como estipula la Constitución de Montecristi. Tiene la posibilidad de fiscalizar, tiene la posibilidad de legislar y tiene la posibilidad constantemente de hacer control político sobre el Ejecutivo y sobre los distintos ministros del Ejecutivo. Por lo tanto, es un deber democrático de un ministro informar, comparecer cuantas veces sea necesario a los requerimientos de la Asamblea Nacional. Nosotros recibimos muchos requerimientos de la Asamblea Nacional, de varias mesas, de varias comisiones que tiene la Asamblea Nacional, y hemos recibido notificaciones de la Comisión AMPETRA que incluso han implicado la comparecencia nuestra al interior de la Asamblea Nacional. Lo que hace el informe de la Comisión AMPETRA, en palabras de la doctora Silvia Salgado, es ejercer y tener y plantear un conjunto de responsabilidades sobre 3 ministros de Educación, 2 ministros del anterior gobierno y quien está haciendo el uso de la palabra. Ahí están las responsabilidades, están fijadas por escrito, en un informe que es público para el país. Cada cual debe responder como así lo crea conveniente respecto a las responsabilidades y a las implicancias de este informe. Estos casos son los casos más delicados de una sociedad. Estamos hablando del fin último de una sociedad, que es la protección de la defensa de nuestra niñez y adolescencia. Hay un principio superior en toda sociedad que marca una política pública y más aún la política educativa esté volcada a la defensa e integralidad de nuestra niñez y adolescencia. Entonces, evidentemente requiere todo el espacio de análisis, de discernimiento en una sociedad, de sanción en una sociedad cuando tenga que ejercerse para cada uno de estos casos, generando una cultura de no impunidad y de cero tolerancia frente a los casos de abuso sexual contra nuestra niñez y adolescencia. Gracias, ministro. Perdón, simplemente para contestar la inquietud. Bien, buenos días. Con su autorización, ministro, paso a responder las inquietudes que han sido formuladas el día de hoy. Primero, resaltar el hecho de que por iniciativa precisamente del ministro y en el marco de la política planteada por el señor presidente de la República de cero tolerancia frente a este tipo de delitos, se ha habilitado pues toda una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Justicia, con la Fiscalía General y con el Consejo de la Judicatura, a fin de hacer un seguimiento al proceso de judicialización
que se sustancia en las instancias de la justicia ordinaria, de la justicia penal, y de otra manera también fortalecer todo el ámbito disciplinario en el espacio administrativo, para que este tipo de infracciones no queden en la impunidad. Y efectivamente, respetando el procedimiento que la ley determina, poder separar a estos malos elementos que ponen en riesgo la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos. En ese sentido, señalarle que se ha mantenido reunión con el señor Fiscal General del Estado, también con la señora Fiscal Subrogante y con las distintas autoridades de la Fiscalía. Se han enviado los distintos impulsos judiciales a los distintos casos a los cuales nosotros hemos presentado formalmente la denuncia, que son los 256 casos que en su momento fueron archivados o que se dictaron medidas disciplinarias que no correspondían conforme a la ley. Ya, al momento, varios de estos casos ya están cerrando la fase indagatoria. Entramos a la fase de instrucción, formulación de cargos, para que luego exista la audiencia de juicio, de juzgamiento, y finalmente exista ya una sentencia por parte de la justicia ordinaria. Nosotros estamos muy pendientes respecto de cuáles son los dictámenes de los fiscales. A nuestro criterio, la mayoría deben ser dictámenes acusatorios, y vamos a revisar también los dictámenes abstentivos que en el ámbito del Ministerio Público se presenten. Estas son tareas de coordinación que mantenemos día a día. En segundo lugar, respecto de la inquietud que se presentó, yo creo que la política que se ha impulsado este año ha sido altamente positiva. ¿En qué sentido? Tenemos que romper la barrera del ocultamiento, de la disuasión, del temor a la denuncia. Y creo que en este periodo nosotros hemos incrementado, sobre la base de este indicador, sumarios administrativos para conocer y sancionar en el ámbito administrativo las infracciones. Hay un incremento de un 120% de sumarios administrativos el año 2017. Esto habla de que la política que nosotros hemos adoptado, fortaleciendo los DES, fortaleciendo la capacidad de las juntas distritales de resolución de conflictos, capacitando las áreas jurídicas, ha sido altamente positiva. Tenemos un incremento de un 120% de sumarios administrativos con relación al año 2016, para que este tipo de infracciones no queden en la impunidad, ni en el ámbito administrativo, ni en el ámbito de la justicia común. Tenemos la tarea, el compromiso que estamos llevando, conforme usted nos ha dispuesto, ministro, es identificar estos casos, ¿no? Es sancionar estos casos y erradicar este tipo de conductas del sistema educativo nacional. Radio Sonorama, Nicolás Castillo. Buenos días, señor ministro. Dada la situación que se dio también en el Colegio Aguirre Abad, en cuanto a las investigaciones, se determinaba de que algunos niños fueron abusados en los baños, y también se habló de complicidad de algunas docentes, incluso de la rectora de la institución. Pero también se mencionó de que iba a haber un cambio de infraestructura para evitar precisamente este tipo de abusos, y que iba a ser a partir de este año. ¿Cómo avanza aquello de ese manejo de la infraestructura también en las unidades educativas? Bueno, por una parte, justamente en pocos minutos vamos a empezar un acto de prevención con UNICEF de Naciones Unidas, y los propios organismos internacionales recomiendan evitar dar nombres de planteles educativos, recomiendan evitar nombres de víctimas, justamente para generar un proceso de no revictimización sobre hechos que pueden ser dolorosos para una sociedad. Entonces, creo que todos estamos generando un proceso de aprendizaje, digamos, también en el tratamiento incluso noticioso que debe haber sobre estas temáticas. Yo quisiera mencionarle que sobre el tema que usted, de la unidad educativa que usted me está preguntando, está intervenida por parte del Ministerio de Educación. ¿Qué significa una intervención? Una intervención significa que nosotros apelamos a un recurso extraordinario para generar, digamos, un cambio de directriz sobre un suceso dramático que ha sucedido en esa unidad educativa. La intervención radica en muchísimos ámbitos, radica en los aspectos de infraestructura, sobre los cuales ya empezamos a trabajar desde el año pasado, radica sobre los aspectos preventivos, radica en intervenir sobre la comunidad educativa
en los aspectos de trabajo mancomunado y también en uno de los aspectos que más nos interesa a nosotros, que es la restitución de derechos de estos niños y familias que han sido lamentablemente abusados. El principal derecho que tiene un niño o un adolescente es a seguir estudiando y nosotros tenemos que hacer prevalecer ese derecho. Igualmente, tener el acompañamiento especializado en materia psicológica para, en la medida de lo posible, sabemos que muchos de los daños son daños absolutamente irreversibles en una sociedad, generar esos procesos de restitución. Tal vez Erika podría ahondar o puntualizar un poco más de la intervención que estamos haciendo en la unidad educativa que está señalando. Muy buenos días con todos. Sí, en realidad nosotros empezamos con una intervención en la institución educativa mencionada y también a la par con una intervención de la infraestructura, la cual en este momento todavía se encuentra procesándose y aún así todavía tenemos una segunda intervención dentro de la misma unidad educativa. La intervención ya tiene en este momento aproximadamente 6 meses y continuaríamos todavía al inicio de clases avanzando con nuestra intervención para verificar que se cumpla a cabalidad todo el plan de intervención y podamos restituir todos los derechos de nuestros estudiantes. Se han hecho todas también las adecuaciones psicológicas a los estudiantes, se les ha prestado a los padres también de familias la atención psicológica, tanto a las familias como a cada uno de los estudiantes de la institución educativa y padres de familia de toda la comunidad educativa. Concluimos esta rueda de prensa con Luis Varela de Radio Sucre y de inmediato nos trasladamos a la otra sala para el siguiente evento. Ministro, disculpe, perdóneme que sea insistente en el tema. Para la doña Erika, la pregunta. ¿Hay algún seguimiento? ¿Ustedes están haciendo un seguimiento especialmente en el tema de la fiscalía? Porque nosotros diariamente conversamos con padres de familia, nos dicen, por favor, ¿cómo está ese direccionamiento psicológico hacia los niños que están recibiendo tratamiento, que fueron justamente abusados en este centro educativo? ¿Hay algún informe? ¿Ya tienen ustedes algún informe preliminar, fiscalía? ¿Cómo marcha, cómo camina el proceso? Nosotros como Ministerio de Educación estamos dándole todo el apoyo psicológico a los estudiantes. Tenemos actividades encadenadas con CEPAN, con Ministerio de Salud. Y bueno, nosotros tenemos este seguimiento continuo a cada una de las familias, también a Fiscalía, porque estamos pendientes de todo el proceso, en este caso judicial, y estaríamos todavía a la espera ya del dictamen final.